Bueno, hoy vamos a comer una comida más rica y poderosa. Amén. Dice San Lucas 22, 54, el título es Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. O sea, por el habla delataba que era de esa provincia, de esa zona, de esa región. Y mire lo que contesta Pedro: hombre, el verso 60, no sé lo que dices, no lo conozco. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, escuche esto, entonces en ese momento, vuelto el Señor iba pasando con cadenas, le llevaban a ser juzgado por el Sanedrín. Y en esa noche fría de invierno, Pedro calentándose, ahí le seguía de lejos. Y cuando le negó por tercera vez, como el Señor conoce cada mente y cada corazón, levantó su mirada y con ojos de amor fijó sus ojos en los ojos de Pedro. Y dice que el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, saliendo fuera, lloró amargamente. Pasaron los días y después de esta situación de fracaso para uno de sus discípulos más cercanos a Jesús, pasaron los días. Se produce la redención, Jesús resucita de los muertos y sucede otra escena que tiene que ver con esta, y quiero que lo lea en San Juan 21, por favor, como le dije recién. San Juan capítulo 21, dice: después de esto, cuando el Señor ya resucita, se aparece a los suyos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: bueno, vámonos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: muchachos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Simón Pedro levantó su mirada, yo me imagino ya esta escena como en una película, levantó su mirada en esa mañana oscura, cuando escuchó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había sacado su ropa, era pescador, y se echó al mar, a nado, llegó a la orilla, y los otros discípulos vinieron con la barca,
arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que eran unos 100 metros más o menos. Al descender a tierra, vieron unas brasas puestas y un pez encima de ellas y pan al lado. Y Jesús les dijo: traigan de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: vengan, muchachos, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí usted va a leer una escena que tiene que ver con la primera escena que le acabo de leer. Cuando hubieron comido, era como un desayuno a la mañana, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta vez Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ponías la ropa, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cierre sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí delante de tu presencia. Espíritu del Señor, tú eres el autor de la palabra escrita, de la palabra viva y poderosa. Te pedimos en este momento que tomes el control de este lugar, tomes el control de los corazones y de las mentes. En el nombre de Jesús queremos comer y recibir la siempre viva y eterna y eficaz palabra de Dios, poderosa palabra que transforma, que restaura y que vivifica el alma de tu pueblo. En el nombre de Jesús disponemos nuestros espíritus, Señor, a recibir lo que quieras hablarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted sabe, este es un relato muy conocido para usted y para mí. Muchos los hemos estudiado, los hemos leído, pero estas dos simples historias que están conectadas, una de la negación de un discípulo y otro momento donde tiene que él saldar cuentas con su maestro. ¿Qué tiene que hacer? Saldar cuentas con Jesús. Ahora, esta historia encierra una verdad tan profunda para usted y para mí. Nos habla de la manera en que Dios va a tratar con una persona que le ha fallado al Señor. Nos enseña cómo es Dios para con una persona que ha fallado en una promesa que le ha hecho al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida cristiana le hemos hecho una promesa al Señor? Ahora, Señor, te prometo que voy a hacer, te voy a servir. Pasaron 2 o 3 meses y ocurrió lo contrario. Usted va a entender, y yo, cómo es el corazón de Jesús tratando con una persona que ha fracasado en su caminar, en seguir al Señor. Ahora dice el verso 15, cuando hubieron comido, y esto nos habla de que Dios, el Señor Jesús, va a dejar de lado, va a buscar el momento apropiado
para tratar con tu vida. Cuando Jesús quería tener el 100% de la atención de Pedro, así como quiere tener el 100% de tu atención en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dios va a buscar el momento indicado, no cuando estás distraído con otras cosas en tu vida. Va a buscar el momento justo. No llega antes ni después el Señor. Va a llegar justo a tiempo. Y a veces va a permitir el Señor que pasen ciertas cosas negativas en tu vida y en mi vida, para ver si de ese modo presto el 100% de mi atención al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿A cuántos le ha pasado? Dios va a llamar la atención a tu vida, incluso permitiendo algunas cosas negativas en tu vida o en tu entorno. Y ahí vemos cómo Dios actúa así con nosotros. Habla en el momento indicado. Y en esta escena Jesús va a llevar a Pedro ahí a la orilla del mar de Tiberias. Lo va a llevar lo conduce a través de un sendero de la sombra de la negación, de la oscuridad del fracaso de Pedro, porque ahora Pedro siente vergüenza. Ahora Pedro no se siente digno de llamarse discípulo del Señor. Ahora, usted que conoce la Biblia, porque yo creo que la conoce, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo era este hombre en su carácter? ¿Vieron? Pedro era ese tipo de persona que quería agarrar la justicia con sus manos. Era el tipo de persona impulsiva, temperamental. ¿Usted conoció personas así? Yo he conocido varios. Pedro era ese tipo de persona que mostraba o que quería mostrar que era él quien amaba más al Señor. Ese tipo temperamental, que era fácil de enojarse con la injusticia para demostrar cuán recto era él. Yo he conocido a varios así. Pedro era ese tipo de una persona de contrastes. Pedro era ese tipo de persona, vio esa gente de buenas intenciones. Pedro, ¿conoces esa gente de buenas intenciones, pero que meten la pata? Perdón la expresión. ¿Vio esa gente de buenas intenciones? Aquí en la iglesia, desde hace años, hemos tenido varias personas de buenas intenciones, pero se mandan macanazos. Bueno, Pedro era así. ¿Conoce esas personas que vos le decís, tengo un problema en mi auto? Él es mecánico. A ver, y ya te quiere meter mano. Tiene buena intención, pero termina arruinando todo. Vos querés arreglar algo en tu casa, la electricidad, y te dice, te ayudo yo. A ver, no, si yo conozco, y te quema toda la instalación eléctrica. Esa persona que dice, vos le decís, tengo un Boeing 737 en el fondo de mi casa, no sé pilotear. Se va a subir al avión y te lo va a querer pilotear. Bueno, así, más o menos así era Pedro. Es una persona de contrastes. Lo más triste de esto es que Pedro un día podía ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios y decir, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron. Y Pedro dijo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero al rato le está diciendo, Señor, no vayas a la cruz. No mereces esto, no mueras por los pecados. Entonces Jesús lo tuvo que reprender. Aléjate de mí, Satanás. O sea, una persona de contrastes. A veces es blanco y a veces era negro. Usted conoció gente así. Voy a pedir que los pasillos haya un poquito más de quietud, lo sugieres, por favor. Entonces, una persona de contrastes. Un día Pedro podía ser Pedro, el discípulo
que conoció al Señor y al rato era Simón, el viejo hombre. ¿Sí o no? Amén. Era Pedro el hombre que conoció a Cristo, pero al rato el hombre pescador, efusivo, temperamental, que un día sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dice, deja. Ese era Pedro. Ahora Jesús elige el momento apropiado para hablar a tu vida, para hablar a mi vida. Y en esta escena, cuando usted lee Juan capítulo 21, se da cuenta que Pedro, después de su fracaso, ya no es el mismo. Pedro, después de cometer ese error, ya no es la misma persona. Ya no es ese hombre, Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Si tengo que ir a la muerte por ti, moriré por ti. Y Jesús, ¿tú vas a morir por mí? Sí, Señor, yo moriré por ti. Pero en esta historia, Juan capítulo 21, Pedro ya no es así. Pedro, usted claramente ve la escena y siente su alma rota, se siente fracasado en seguir a Jesús, se siente indigno de ser llamado discípulo y seguidor del Señor. Ya no es ese hombre que dice, yo voy a ir a la muerte por ti. Ahora siente vergüenza, siente rechazo de sí mismo. Por eso dice, me voy a mi barca, me voy a mi viejo oficio, voy a hacer lo que hacía antes. Siente un rechazo hacia el ministerio que Jesús le había encomendado, un rechazo hacia el llamado de Jesús a su vida, como muchos de los que están aquí en esta noche sienten vergüenza y quizás tú que me escuchas te sientes un poco ahí escondido del Señor, sientes que no sos digno de este llamado. Dios hace unos años ha hecho un llamado poderoso a tu vida, pero han habido fracasos y fracasos en tu vida, o como lo pueden haber en mi vida, y eso te ha llevado a volverte a tu barca. Pedro dijo en ese momento, me voy a mi barca. En el verso, ahí en capítulo 21, verso 3, me voy a pescar, dice Pedro, me voy a mi barca. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Decidió exiliarse, esconderse, se volvió de vuelta a su barca. Ahora, muchos de nosotros aquí quizás no son como Judas. Ay, pastor, yo no soy Judas, yo sigo al Señor. Amén. Gloria al Señor, bien. Pero estamos como Pedro. No vamos a negar la fe porque conocemos quién es Jesús, pero sentimos vergüenza después de fracasos en nuestras promesas que no han sido cumplidas. ¿Cuántos están aquí? Yo quizás no soy como Judas, que voy a negar mi fe, me voy a ahorcar y voy a renunciar a Jesús y lo voy a entregar, pero muchas veces termino comportándome como Pedro y decido volverme a mi barca, a lo que hacía antes y volver a mi antiguo oficio, espiritualmente podríamos decir. Yo creo que en esta noche todos conocemos lo que son las promesas no cumplidas. ¿Me escuchó bien? Todos conocemos lo que son las promesas no cumplidas. Yo soy el primero. Yo le he hecho un montón de promesas al Señor que ha pasado un tiempo y no las he podido cumplir. Y lo digo delante del Señor, como tú también lo has hecho. Todos conocemos lo que es el fracaso de una promesa que no hemos podido llevar al cumplimiento. Tú habrás dicho, quizás en una Santa Cena como esta, el mes pasado, Señor, te prometo, yo a partir de mañana voy a convertirme en una mujer de oración.
en un hombre de oración. Voy a orar 2 horas por día, voy a hacer ayunos, Señor, para que veas cuánto yo quiero agradarte a ti. Señor, no voy a dar el 10% de mis ingresos, voy a dar el 20%, no, ¿qué digo? El 25% de mis ingresos los voy a sembrar en tu reino para que veas cómo he cambiado y cómo, Señor, quiero complacerte a ti. Sin embargo, ha pasado 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y no has podido cumplir esa promesa. ¿Cuántos están de acuerdo? Ha pasado el tiempo y no has podido cumplir lo que prometiste al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese momento, ¿sabe lo que sucede? Entramos en el síndrome de Pedro, podríamos decir. El síndrome de Pedro es un círculo vicioso. ¿Qué es? Cuando vos entrás a un proceso como un círculo vicioso, ¿a cuánto les ha pasado que cuando usted o yo le hemos fallado en algún aspecto de nuestra vida al Señor y venimos, muchas veces le he fallado al Señor, como tú también, y venimos en una reunión como esta y le decimos, Señor, ahora sí no lo voy a hacer más. Ahora, Señor, te prometo que no va a ser lo mismo. Me consagro a ti y voy a dedicar mi vida para ti. Ha pasado 1 semana. Señor, no voy a tocar alcohol. O no voy a volver a ese vicio. Señor, no voy a volver a mirar eso que no debo mirar. Hoy te prometo, Señor. ¿Y qué pasó? Pasó 1 semana, pasaron 2 semanas, 1 mes y medio. Y la promesa se rompió. Pasó algo en tu vida, tropezaste y empezaste y volviste con lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Ese círculo vicioso se inicia ahí. Luego venís a un servicio hermoso como este y venís y como ya fracasaste la primera promesa, entonces venís ahora decís con más énfasis, con más dramatismo, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, Padre, Señor, ahora sí te prometo que, Señor, no lo haré de nuevo, Padre, y no solo eso, voy a orar media hora cada día, Padre, ahora sí, Señor, te prometo que voy a serte fiel. ¿Y qué pasó? Semana, 2 semanas, 3 semanas, al mes, algo pasó en tu vida, el diablo te susurra y volviste a tropezar con lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Vienes la tercera vez al Señor. Señor, ahora sí, Padre, Padre, te prometo. Señor, no solo eso, no lo voy a hacer más. No solo eso, sino que voy a hacer 40 días de ayuno, Señor. Te prometo, señores. Entonces vamos redoblando la apuesta. Como el primer fracaso no lo cumplimos, la primera promesa, la segunda promesa tenemos que hacer algo extra para ver si el Señor nos recibe. Y la tercera promesa, después del tercer fracaso, volvemos y le decimos, Señor, algo más voy a hacer para que me creas. Y pretendemos ganar la aceptación del Señor de esta manera. Voy a hacer ahora, Señor, 40 días de ayunos. ¿Y qué pasó? Aguantaste 8 días. Ay, Dios, no. Abandonaste el ayuno y no solo eso, sino que pasaron 20 días y volviste a caer en lo mismo. Hola, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasó? Volvés, porque esto es la historia de tu vida y de mi vida también. Volvés la 4ª vez, la siguiente Santa Cena. Señor, Padre, y ya hacemos un teatro, ¿vio? Ya lo hacemos más dramático. Padre, en esta noche no, Señor. Esta vez, Señor, para que veas que tengo buenas intenciones, Señor, te prometo, no lo voy a hacer de nuevo. Y no solo eso, Señor, ahora me voy a autocastigar. Y ¿sabes qué? Señor, no voy a tomar la cena por 1 año. ¿Conoce algunas historias así aquí? O quizás es tu historia de vida. Eso
ese proceso, ese círculo es peligrosísimo. ¿Qué es? ¿Qué es? Y destructivo. ¿Qué es? Destructivo. Porque eso te va a llevar, vas a entrar en un círculo vicioso. Y sabes que las promesas que le hagas al Señor o que yo le haga al Señor no cambian la vida de nadie. No va a cambiar tu vida. ¿Acaso tú no me puedes negar? Yo no puedo negar que durante mi vida cristiana le he hecho miles de promesas al Señor, así como Pedro. Señor, si tengo que ir a la muerte por ti daré mi vida. A los pocos días estaba negando a su Señor. En toda una vida cristiana le has hecho miles de promesas y vos y yo conocemos lo que es una promesa no cumplida. ¿Cuántos están aquí? Y eso te va a llevar a un círculo vicioso que es destructivo. Y no solo eso, ¿sabe lo que terminamos haciendo? Nos terminamos exiliando, escondiéndonos. Nos vamos de la presencia de Dios y nos escondemos en nuestra barca. ¿Dónde nos escondemos? Me voy a pescar, dijo Pedro. Me voy a mi barca. Nos escondemos de la mirada de Jesús. Y esto es lo que está pasando hoy en día, quizás en esta iglesia, quizás en los corazones de las personas. Pedro dijo, me voy a pescar, me voy a mi barca. Ahora, Pedro no iba a abandonar su fe porque conoció a Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, pero sí iba a esconderse de su propósito, del propósito que Dios le había trazado. Se iba a esconder en su barca porque se sentía avergonzado de su fracaso. No fue como Judas, que entregó al Señor, abandonó su fe, lo entregó y se ahorcó y se quitó la vida. Pedro no abandonó su fe, como en esta noche hay gente que me está escuchando y están abriendo así los ojos. Me están escuchando, no han abandonado su fe, pero están exiliados lejos de la presencia de Dios en su barca, escondidos de la mirada de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? La barca no es necesariamente un lugar de pecado. ¿Me escuchó? La barca, estar escondido en tu barca, no quiere decir necesariamente que estás escondido en tu pecado, que estás embarrándote en lo pecaminoso. La barca es un lugar de estancamiento y de mediocridad espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? La barca es cuando tú te excluyes y dices, no, Señor, para que veas que soy bueno y considerado, ya te fallé varias veces, no voy a tomar la cena por un año. Entonces ahí sus conciencias se sienten un poco más tranquilas. Pero eso no cambia la vida de nadie. Lo único que va a producir es te estás exiliando de la presencia de Dios y te estás escondiendo en tu barca avergonzado, exiliado de la mirada de Jesús, que de paso te digo, todo lo ve. Y lo único que va a producir en tu vida es un estancamiento y un alejamiento del propósito que Dios ha trazado para tu vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros? ¿Cuántos lo reciben? Pedro se exilió de la presencia de su maestro en su barca. Se escondió en un lugar donde Jesús ya lo había rescatado, cuando Jesús le dice, ven y sígueme. Y ya no serás más pescador de peces, sino pescador de almas serás. Ven y sígueme. Pero ¿qué hizo Pedro? Se exilió después de un fracaso tras otro. Te está pareciendo conocida la historia, porque esa historia es mía y es tuya también. Todos somos Pedro en esta noche. Aquel que dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Estaba escondido en su barca, estaba pescando en ese lugar. Ahora, la barca no es, como te dije recién, no es un lugar de pecado, no es donde estás cometiendo atrocidades, sino es un lugar de estancamiento. Pedro dijo, me voy a mi barca y voy a volver a hacer lo único que sé hacer. Ahí en ese lugar donde me siento seguro, donde puedo hacer lo que más sé hacer, a mi antigua profesión.
Pero Jesús no lo había llamado a seguir en la barca pescando peces con las redes. Jesús lo había llamado para un propósito mucho más grande. Y creo que ese es el llamado que Dios está haciendo hoy a tu vida. Sal de la barca y vuélvete a la presencia de tu Dios, quien es amplio en perdonar y en restaurarte. Ya no vivas de promesas. Ya no vivas de promesas rotas. Porque no se trata de cuánto tú le prometes al Señor, se trata de cuánto Él te ha amado. ¿Cuántos están aquí? Regresar a tu barca no es necesariamente negar tu fe, pero sí es conformarte a ser un espectador de la resurrección y del poder de Cristo. Solo son espectadores. Están mirando, están escondidos ahí. Cuando Dios te ha llamado a ser un proclamador de lo que Dios ha hecho en tu vida. Estar en la barca significa eso. Tu barca es el lugar donde te escondes de la mirada de Jesús. ¿Qué es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Yo le cuento, te voy a decir cuál es mi barca. Ahora no, este año no, pero hasta hace unos años me encantaba ir al gimnasio. Iba, hacía un poco de ejercicio, me sentía ahí liberado. Generalmente iba solo, por 15 años, ahora ya casi no lo hago. Pero en ese lugar, cuando sabía que le había fallado al Señor en una promesa y no había cumplido, me autoexiliaba y me iba a ese lugar, ahí donde me ponía mi atuendo, una musculosa, me iba solo. Porque sabía que le había fallado al Señor. Sabía que no había cumplido lo que le había prometido. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es el lugar donde te escondes de la mirada de tu Señor? Tengo otra barca, se lo cuento de paso. A mí me encantan los autos clásicos. Dios me bendijo con un auto viejo y que lo quiero como un niño. Y a veces cuando digo, Señor, te he fallado, no cumplí lo que te prometí hace 2 meses, no fue suficiente. Entonces me excluyo, me exilio solo. Y puedo pasar horas ahí limpiando ese auto, o puedo pasar horas viendo qué puedo cambiarle, porque siento que ahí me siento, bueno, para algo me siento útil. ¿Cuál es tu barca? Quizás para ti tu barca es ver una serie en la televisión, quedarte solo, no retirarte de tu familia. Quizás tu barca es, no sé, juntarte con tus viejos amigos, volver a las amistades que tenías antes. ¿Cuál es tu barca? Irte de compras. A algunas mujeres quizás les gusta ir al shopping solas, compran cosas que les gusta cuando saben o se sienten avergonzadas por una promesa rota, por una promesa que no has podido cumplir. Me ha pasado muchas veces y a ti también te ha pasado. Jesús allí le había hecho un llamado. Ven y yo te voy a hacer pescador de hombres. No es el propósito de Dios que sigas en tu barca, alejado de la mirada de Jesús. Cuando he fracasado en una promesa al Señor, me exilio. Me voy de mi barca. Me voy a mi barca. Y ahí estaba Pedro. Ahí estaba escondido el Señor, dijo, me voy a pescar. Creo que esta historia de Jesús se ha terminado para mi vida. Y tú has dicho lo mismo muchas veces. Creo que no voy a ir más a la iglesia. Creo que esto está de más. No he podido ser el padre que mis hijos necesitan. La iglesia no ha podido cambiar mi vida. Y te exilias. Creo que esto del evangelio en mi vida se ha terminado. Hoy algunos que no han negado su fe, porque Pedro no negó su fe, pero están escondidos ahí sentados, avergonzados, como se sentía Pedro.
Yo me he sentido avergonzado muchas veces y sentía que la mirada de Jesús penetraba mi alma, viendo los pecados más escondidos de mi ser, como te está mirando a ti en esta noche. Quiero en esta noche que te sinceres delante del Señor y digas: Señor, estoy escondido de tu mirada. Estoy escondido en mi barca, en mi lugar de exilio. No quiero volver a otro fracaso. No quiero volver a prometer algo que no voy a poder. Por eso dejé de tomar la Santa Cena hace 2-3 meses. Por eso ya no asisto a las confraternidades de la iglesia, porque he fracasado y creo que esto de Jesús en mi vida está de más. Ahí estaba Pedro. Ahora, cuando Jesús va y lo encuentra, mire lo que dice el verso 4. San Juan capítulo 21, verso 4. El verso 3, perdón. Pedro dijo: me voy a pescar, me voy a mi barca. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Tengo buenas noticias para ti. Ahí donde estás escondido de Dios no vas a pescar nada. No vas a encontrar ningún tipo de satisfacción, excluido, exiliado de la presencia de Dios. Pastor, pero le he fallado al Señor 4, 5, 6 veces. Pedro le falló 3, yo le fallé 20. Estás ahí en tu lugar de exilio. Pero déjame decirte, en ese lugar no vas a pescar nada. No hay satisfacción, no hay productividad. Entonces Jesús se aparece en escena y le dice que Pedro no había pescado nada. Ahí no vas a encontrar la satisfacción de tu vida hasta que no vuelvas al propósito. Yo he conocido decenas de personas, de cristianos, que están recluidos del propósito de Dios porque se sienten indignos y han dicho: es que yo en esta condición no puedo acercarme a Dios. No voy a abandonar mi fe porque sé que Jesús es el Hijo de Dios, como dijo Pedro, pero no me siento digno de estar cerca de Él. Y yo puedo ver esto en la mirada de Pedro. Y ¿sabe qué? Ahora Pedro en esta escena está avergonzado, su alma está rota. Cuando sucede, así como sucede cuando tú y yo le fallamos al Señor, tu alma se desgarra, tu alma está rota. Pero ¿sabe qué? Tengo buenas noticias en esta noche. Y quiero que me prestes tu atención en estos 5 minutos. Estás ahí en tu vergüenza, en tu dolor. Sos un cristiano de años. Escucha bien. Jesús se especializa en transformar los símbolos de vergüenza en símbolos de testimonio y de esperanza para este mundo. Jesús se especializa en transformar las situaciones vergonzosas en situaciones de restauración y de testimonios de la gloria de Dios y lo que Él va a hacer en tu vida. Te va a sacar del sitio de tu vergüenza y de la humillación y te va a transformar en ese instrumento donde digas: yo era esto y así para vergüenza mía, pero soy un testimonio de la restauración y del testimonio de Jesús, de lo que Él hace. Escúchame, la cruz, el símbolo, la cruz, el elemento de ejecución de los malhechores en el Imperio Romano, era el símbolo de vergüenza por excelencia. Toda la gente, cuando en esa cultura, en la antigüedad, veían una cruz, temblaban y se espantaban. No solo por el sufrimiento del que colgaba en una cruz, sino también por la vergüenza que significaba estar en una cruz.
era humillación, vergüenza. Pero ¿sabe qué? Un día apareció el Hijo de Dios. Y como Él cambia todas las cosas, dijo: yo voy a utilizar ese símbolo de los romanos, ese símbolo de vergüenza, de humillación, y lo voy a transformar en el símbolo que dará vida a toda la humanidad, que va a significar la restauración. Yo voy a transformar esa situación de vergüenza en una situación de testimonio de la gloria de Cristo en tu vida. ¿Cuál es tu barca? ¿A dónde estás escondido? ¿Dónde te escondes cuando fracasas? No niegas tu fe porque eres un hijo de Dios, pero estás excluido, estás alejado. No te has ido al mundo, no quiero decirte eso, no te has apartado del camino, pero estás en tu barca escondido de la mirada de Jesús. Pero hoy Él puede transformar esa situación de vergüenza, restaurarte. Yo sé que hay personas y hay testimonio de hombres de Dios que había hábitos, hay gente que había sido esclava a la pornografía, esclavo a una adicción, esclavo a un vicio, y con las promesas no lograron cambiar nada. Pero vio que hay gente en otra religión oficial que hacen miles de promesas y algunos caminan cientos de kilómetros a Catamarca. ¿Cómo es la Virgen de...? No sé, la Virgen, no sé de qué. Hay tantas vírgenes. Dios tenga piedad. La Virgen del Valle, van y hacen tantas. Hay gente que a las 3 de la mañana, algunos de rodillas, 200 kilómetros. No es necesario. ¿Me escuchó bien? No es necesario que hagas ninguna promesa que sabes que no la vas a poder cumplir. Entonces, ¿qué me queda, pastor? Te voy a contar esto. Pedro fue el que más abrió su boca. Dijo: Señor, yo no te voy a fallar. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Aunque todos te dejen, yo voy a ir a la cruz por ti, Señor. Y fue el primero que fracasó. Pero hubo un apóstol que no dijo nada y que vio todas esas escenas, pero fue el único apóstol que estuvo, el único discípulo que estuvo a los pies de Jesús cuando estaba colgando en el madero. Y ese apóstol es el apóstol Juan. Y en la Biblia dice que Juan era el apóstol amado por el Señor. Ahora usted me dirá: pero pastor, ¿cómo puede ser que Jesús amaba a uno más que a los otros? Porque Dios tiene que amar a todos por igual. Ahora, déjeme explicarte, no es que Jesús amaba más a Juan que a los demás, porque Él los amó a todos por igual. Su amor es amor ágape, amor incondicional. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Lo que sucede es que lo curioso, yo no entendía esto, pero lo curioso de esto es que cuando vos lees la Biblia y ves que habla del apóstol del amor, está escrito en el libro de San Juan. O sea, él mismo escribió de que él era el apóstol amado por el Señor. Ahora, ¿cuántos me están siguiendo? En el único lugar donde aparece el apóstol amado por el Señor es en el libro que él mismo escribió. Entonces vos decís: pero ¿cómo él va a considerarse? ¿Sabe lo que pasa? Que él no se basó en hacerle ninguna promesa al Señor, porque sabía su falibilidad, sabía que podía fallar. Sino que cuando él se veía reflejado en los ojos de Jesús, podía ver cuánto Jesús le amaba a él. Pedro no vio eso. Muchas personas no ven eso. Cuánto Jesús te ama a ti. Pudo ver. Por eso es que él se dice el apóstol del amor. Pero no porque él haya sido más amado por Jesús, sino porque en realidad él sabía que Jesús le amaba incondicionalmente. Y eso le llevó a no hacer promesas baratas. Eso le llevó a una entrega genuina.
Y ahí estaba Pedro. Qué hermoso es decir, levantarte a la mañana y decir: acá me estoy levantando porque soy muy amado por mi Padre. Va a cambiar tu percepción. Cuando te levantas es: qué hermoso día. Gracias, Jesús, porque soy amado por ti. Eso da el propósito y el sentido de mi vivir. Gracias, Señor, porque pese a mis errores y equivocaciones, tú me amas incondicionalmente. ¿Con qué yo podré pagarte todo lo que has hecho por mí? Ahora, yo no le estoy haciendo una promesa barata. Ahora y con esto concluyo, cuando Jesús se enfrenta a Pedro, Él le vio con ojos de amor. Pedro sentía vergüenza. En una mesa sirvieron la cena del Señor que hoy vamos a participar. Y ahí Pedro, él quería aparentar el que más amaba al Señor. Pero luego el Señor le prepara a la orilla del mar de Tiberias. Aparece el Señor y prepara un pescado. El Señor les prepara el desayuno y les dice: muchachos, vengan que ya está lista la comida. Y comen ahí. Tienen su desayuno a la mañana. Entonces le dice Pedro, me imagino la escena, llama a Pedro y le dice: tenemos que hablar. Y ahí le hace una pregunta al Señor, 3 preguntas. ¿Cómo resolvió esta situación? Le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? En esa frase, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en esa palabra amas está escrito con la palabra ágape, que significa amor incondicional. Lo que Jesús le estaba preguntando es: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? ¿Y sabe cómo le contestó Pedro? Le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Cuando Pedro le responde con esta palabra fileo en el griego, que significa amor por los amigos, tener estima o querer, nada más. Jesús le estaba preguntando: Pedro, ¿me ágape a mí? O sea, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice, avergonzado, le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Es todo lo que puedo dar. No quiero volver al fracaso. No quiero volver a decirte: voy a hacer esto por ti, voy a hacer lo otro por ti, y volver a caer en lo mismo. Tú sabes que te quiero. Ya me he dado cuenta de lo que estoy hecho. Pedro eres tú. Pedro soy yo. Me he dado cuenta que cuando te fallo me retraigo a mi barca y puedo pasar horas ahí escondido de tu mirada, pretendiendo que así voy a calmar un poco la vergüenza de mi fracaso. ¿Y sabe lo que le contesta Jesús? No te preocupes, apacienta mis ovejas. No te preocupes. Ahí donde llega tu amor, tú dices: te amo hasta ahí, no puedo prometer algo. Mi amor llega hasta donde tu amor no puede llegar. Mi amor te abraza hasta donde tu amor no puede llegar o alcanzar, hasta donde tu amor está limitado. Entonces, ¿en dónde radicó la diferencia entre Juan y Pedro? Es que Pedro quería alcanzar la estima de Jesús con sus méritos propios, pero Juan supo y entendió cuán amado era por el Señor. Por eso él se decía: soy el apóstol del amor, soy el apóstol muy amado. Tú también eres una persona muy amada por el Señor. Y hoy el Señor te está pidiendo no que hagas otras promesas. Hoy el Señor te está pidiendo que salgas de tu barca y empieces y vuelvas al llamado que Él te trazó años atrás. Y entonces podrás comprobar el amor de Dios en tu vida. El amor incondicional no se vive de promesas. Apacienta mis corderos. Y una última vez Jesús va y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y ahí Pedro se entristeció. Dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí Jesús le hace una
una profecía suelta sobre él. De cierto te digo que cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a vestir y te va a llevar donde no quieras ir. Esto estaba profetizando Jesús, le estaba diciendo: Pedro, fuiste un cobarde y fracasaste la primera vez, y una promesa rota. Pero esta vez te estoy profetizando que con el poder del Espíritu Santo vas a dar tu vida por mí. Y así efectivamente fue cuando vino el Espíritu Santo sobre este hombre. Ya no vivió de promesas rotas, ya no vivió de hacerle promesas y votos al Señor para no cumplirlo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, cuando fue uno de los más grandes predicadores de la historia humana, y no solo eso, dio su vida por Jesús. Aquel cobarde, aquel que dijo, o aquel Simón, el viejo hombre, fue transformado en el más grande predicador, uno de los más grandes de la historia cristiana. Y cuando llegó el momento de su muerte, Pedro, con todo el honor del mundo, la cruz significaba vergüenza, pero él con su pecho, con un orgullo santo y con todo honor, dijo: acá están mis manos, pueden clavarlas al madero, pero ¿saben qué? Hagan una cosa, les pido por favor. Yo he esperado tanto este momento para demostrarle a mi Señor cuánto le amo. Clávenme, mátenme, crucifíquenme, pero pongan mi cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como aquel que me amó un día en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Yo te voy a pedir en esta noche que cierres tus ojos ahí donde estás, porque el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en tu vida. Yo te pido ahí donde estás, si quieres ponerte de pie, por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé en esta noche que hay personas que tienen que salir de ese estancamiento. Hay personas que se han excluido de la presencia de Dios. Quizás tú eres uno de ellos. No has negado tu fe.